Hace unos años, después de las crisis del 2001, estábamos muy preocupados en la municipalidad por la depredación, las cosas que pasaban en la ciudad. Entonces dijimos, bueno, manos a la obra. Suerte que me tocó a mí. En una intervención que hicimos que se llamaba Rosario Mágica, propusimos hacer visitas nocturnas en el cementerio. Hubo un par de conflictos, porque todo el mundo decía que no, que los muertos, que qué sé yo. Yo le agradezco al cielo, en realidad, después de las infinitas cosas que he hecho en mi vida, haber tenido la oportunidad de poder dedicarme a hacer esto, que si tuviera que elegir el resto de mi vida, haría solamente esto, las visitas nocturnas al cementerio. ¿Por qué de noche? El cementerio trabaja de día, de noche es un espacio de la memoria. Descubrí ahí cosas increíbles que tienen que ver absolutamente con la vida. Los muertos en los cementerios ocupan un espacio reducido, cada vez más chico. Todo lo que está en el cementerio está hecho para los vivos. Hay un personaje, Otto, muy mayor, que es una especie de patriarca del cementerio de disidentes, que me decía en todo este derrotero de salvar el patrimonio, Dante, ¿no te venís a comer al cementerio? Yo decía, mirá, hice muchas cosas en mi vida, pero ir a comer al cementerio. Y me insistía. Y llegó ese día lluvioso, típico rosarino, que hice mis actividades en cultura, y me voy en auto al cementerio de disidentes. Atrás de todo, pueden visitarlo, hay un galpón enorme, y creo había una mesa puesta como la de Blancanieves, así larga, un tablón largo donde se hace el cambio de turno, y comían, almorzaban todos los muchachos de los que trabajan en el cementerio. Bueno, Otto sentado delante mío, comí los canelones más ricos de mi vida, con unas jarras así de limonada, esa con mucho limón y azúcar, me tomé como 10 vasos de limón, un día de lluvia, y escuché las anécdotas más increíbles de este personaje ochentoso largo, de lo que fue el derrotero de la colonia inglesa en ese lugar. Bueno, qué sé yo, charlamos un rato, se hicieron las 3 de la tarde, y le digo, bueno, me tengo que ir. Y me dice Otto, Dante, ¿te mostré la huerta? No, le digo, entonces me agarra de la mano así y me lleva hacia el fondo, y en el fondo había unos almácigos increíbles de acelgas, de zapallitos, de cosas, orégano, un limonero con limones que se caían hasta el suelo y las crucecitas que salían del medio. Y yo me quedo mirando así y me golpea el brazo así y me dice, y seremos lechuga, hermano. Yo creo, me da escalofrío. Sí. Sí, ¿así? Sí, mejor. Yo creo que en todas mis hermosos secretos de estar metido en esos lugares donde los grandes artistas, inmigrantes, ellos hicieron monumentos, no para hablar de la muerte, para hablar de la vida, esa otra anécdota del cuerpo, que en realidad la primera vez que vamos al dentista nos damos cuenta que nos caemos a pedazos. Y mirar en El Salvador especialmente, donde la obra del artista no es para llorar a los muertos, es para enseñar a los vivos. Y el 60% de la obra artística del Cementerio del Salvador es masona. No habla de la muerte, habla de la vida. Dicen que cuando uno muere, cuando uno desencarna, es cuando realmente nace. Ellos no dicen descansa en paz. El alma, cuando desencarna, está más viva que antes. Todo eso construido con un purismo artístico increíble, conmovedor. Ángeles maravillosos con el brazo extendido así, apoyado como una mariposa en un obelisco, que hace que cuando uno se pare adelante del panteón, el panteón se completa con el que está delante, y la gente que mira se da cuenta que semejante monumento, de semejante valor material, de semejante valor artístico, no es mentirita, no es una fotocopia, es cierto, y además funciona. Cuando yo les hago ver a la gente que eso sucede, han habido experiencias increíbles, maravillosas, alucinantes. Nunca en la vida me han abrazado y me han agradecido tanto.
por eso digo que si tuviera que elegir para el resto de mi vida hacer algo, haría solamente eso, porque yo soy adicto a los abrazos, como toda gente de mi generación que nos hemos quedado solos. Empecé a hurgar por el cementerio, empezamos a hacer con mis compañeros una actividad que le cuesta al Estado una milanesa y una Coca-Cola, que es lo que me como entre visita y visita nada más, y que logré encontrar en ese punto el hilo cortado para las mujeres mayores. ¿Se acuerdan, señoras, cuando las medias no eran comunes y se corría el hilo y había señoras que levantaban el punto de la media? Encontré el hilito que se cortó, que genera lo que hoy estamos padeciendo, que es la violencia. En ese lugar está, yo diría, la piedra filosofal para desandar el camino de la violencia, que es el rescate de los vínculos. Los grandes monumentos increíblemente construidos de materiales nobles, hechos con un esfuerzo sustancial, con un purismo artístico de lo más hermoso que disfrutamos los seres humanos sobre la tierra en nuestra vida, que es la belleza, no hecho para ellos ni para los que están abajo, porque en realidad son tremendos monumentos de vida clavados arriba de un montón de huesos, de lechuga. Yo decía, wow, cuántas cosas nos perdimos como sociedad. Hemos vivido navegando en un montón de mentiras funcionales, ¿a qué? Al miedo. El Halloween, que ahora está de moda, que muestra, digamos, el cuerpo deteriorado y todo lo demás, que no tiene nada que ver con la realidad de la vida. Lo único que existe sobre este planeta es vida. La muerte no existe. La gran ciencia de los masones, de los constructores, de aquellos que hicieron las pirámides, hablan de la vida. La muerte vino después, con la cruz y con un montón de cosas. Hay un montón de monumentos que yo los invito a recorrer, especialmente en El Salvador. Digo esto porque la Recoleta tiene mucho prócer, pero nosotros tenemos arte, y del mejor, de esa generación de artistas que vinieron de Europa, escapando de la muerte, y que se educaron en esos talleres, que eran de 50 generaciones de artistas, que los padres los mandaban a los chicos, nene, anda a comprar el pan, y les quedaba más cerca cruzar las ruinas romanas que ir por la calle. O sea que toda esa historia antigua las trajeron en su ADN. Esa gente construyeron estos símbolos que son para siempre, que yo les aseguro que cuando Rosario no exista, van a seguir estando. Hay monumentos a los vínculos padre e hijo, a los amigos, a los amores, a los amantes, al perdón. No existe mentira en esos lugares. Los cementerios son lugares para la vida. Nosotros estamos acostumbrados, como buenos materialistas que somos, cuando nos despedimos de un ser amado, desgarrarnos porque nos desgarramos de la materia. Si nos enseñaran a nosotros, como las dos civilizaciones vivas más antiguas de la Tierra, China e India, a que el cuerpo es un vehículo nada más y que lo verdadero es la luz, una cocina es la llama, no la hornalla. Eso se aprende caminando por el cementerio, que es la mejor enciclopedia para desandar el camino de la violencia. Si nosotros lo podemos hacer, podemos comunicarlo. Si los comunicamos, podemos entre todos hacer un gran ejército de paz, en donde de a poquito, en nuestro ámbito, con nuestros vecinos, podemos restaurar ese hilito cortado que es el vínculo afectivo, el vínculo de la solidaridad, el vínculo mágico, diríamos, de como cuando éramos niños y creíamos en las hadas, que según el patriarca del Salvador, de Disidente, existen, y me los mostró. Señales increíbles en los cementerios que tienen que ver no solamente con las vidas que pasaron, sino con las vidas que vienen. Caminos trazados en mármol de Carrara. Yo siempre digo, a mí no me preocupa demasiado cuando se roban una plaquita de bronce, porque en el 80% de las veces será para el puchero. Sí me preocupa cuando se roban las estatuas, que no son los pobres las que las roban. Entonces, esas estatuas, esos monumentos, esas cosas que construyeron nuestros padres fundadores, no fueron solamente para dejar testimonio de una vida vivida, sino de un testimonio de cómo vivir una vida, de cómo no tener miedo, de cómo trabajar, de cómo ser solidario, de cómo ser amigo, de cómo compartir, de cómo ser compasivo. Todas esas cosas increíblemente maravillosas que nosotros no las tenemos en la vida diaria. Por ahí las practicamos, algunos. Otros no.
Creo que los lugares hemos vivido en los últimos tiempos, en los últimos años, especialmente en nuestra sociedad, ¿no? Que es una sociedad materialista. Yo hice moda 20 años y un día estaba escribiendo un texto, pagué de mi bolsillo 12 pasajes a Europa y conocí Europa a los 50. No me interesaba, me parecía que siempre había mucho para hacer. Y un día estaba escribiendo un texto sobre la moda y puse la palabra elegancia. Y digo, elegancia, ¿de dónde viene elegancia? Y busqué la etimología y elegancia viene de elegir. Quiere decir que yo a los 20 años que hice moda era un hipócrita, que le estaba diciendo a la gente que haga lo que no tenía que hacer. ¿Quién es el mejor vestido? El que elige. Como tenemos la opción de elegir, yo les invito a ustedes a que no elijan la muerte en el cementerio. Que como en ese cuentito, en esa película maravillosa, Cuentos de Kurosawa, hay una que se llama La aldea de los molinos, donde hay un viejito chino que está así, qué sé yo, charlando con el personaje y en un momento se siente una música de lejos y se viste y le pregunta, él dice, ¿qué es eso? Él dice, no, es un festejo, no, es un entierro. ¿Y por qué festejan? Porque nosotros festejamos una vida, no lloramos una muerte. Festejamos lo que se hace, no lo inevitable. En esos lugares, como El Salvador, que es un patrimonio increíblemente valioso para una sociedad como la nuestra, Rosario dice que no tiene fundador, yo digo que Rosario sí tiene fundadores, porque todos los nombres de los pueblos de alrededores, sus cuerpos descansan en El Salvador, no en los pueblos. O sea, ese es el ADN de nuestra sociedad. Esos lugares son enciclopedias, son libros abiertos. Y son libros abiertos que no están escritos con letras, están escritos con el más sublime de los idiomas, que es el idioma del arte. El idioma que no necesitas saber leer. En la Edad Media, el vulgo se educaba entrando a las catedrales y mirando con sorpresa los frescos. Eso nos puede pasar a nosotros, podemos no saber leer profundamente una escultura esotérica, pero sí podemos entender los complementos piadosos. Podemos ver, hay un monumento increíble, que hay una mano tallada de 2 metros de largo, con unas manos que yo me imagino que podría haber sido la mano del Cristo, en la posición de la imposición de manos, que en las visitas hacemos parar a una persona. Yo siempre elijo una persona mayor, porque cuando nos ponemos grandes empezamos a hacernos amigos del sufrimiento y de la pérdida. Y cuando les pregunto a las personas que están mirando, ¿qué hace ese ángel a esa persona? Todo el mundo dice, la bendice. ¡Wow! Voy a un lugar de muertos para llevarme vida. La muerte no existe. Gracias.